23 de enero del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Galo Chiriboga, fiscal general del Estado. Vamos a hablar sobre los casos de las redes de corrupción de Petroecuador y Odebrecht revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas y fiscales de Estados Unidos, Brasil, Suiza, que ponen a prueba a la Fiscalía como principal operador de justicia de la República, además en una coyuntura electoral y a 6 meses de que el fiscal Galo Chiriboga deje su cargo. También nos acompañará hoy María de Lourdes Alcíbar, la esposa de Guillermo Lasso, candidato a presidente de la República por la alianza Creo Suma. El papel de la primera dama junto al primer mandatario en la familia y en el gobierno, lo vamos a conversar. Y hoy también estará en Contacto Directo Vilma Andrade, candidata a asambleísta nacional por la Izquierda Demócrata. La amplia propuesta de legislación de Acuerdo Nacional por el Cambio que agrupa a Izquierda Democrática, a Pachacutic y Unidad Popular. Lo revisamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. Los casos de las redes de corrupción de Petroecuador y Odebrecht marcarán un hito para la década que según el gobierno ha sido ganada y según la oposición ha sido perdida. La enorme conmoción social causada por este destape venido desde el extranjero ponen un peso especial sobre los hombros de un funcionario, el fiscal general del Estado, que en 6 meses dará el cargo y posee suficientes poderes constitucionales y legales para que la verdad sea conocida. Mientras la República está a 4 semanas de elegir presidente, vicepresidente y asambleístas. Está con nosotros Galo Chiriboga, fiscal general del Estado. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Muy amable por su entrevista. La audiencia preparatoria de juicio contra 21 involucrados por delito de cohecho en Petroecuador fue diferida por la jueza Karen Matamoros debido a que Jacinto Tibán Lombo, fiscal de la causa, fue suspendido por disposición del Consejo de la Judicatura. Según el Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 254, en ningún caso el Consejo de la Judicatura se considerará jerárquicamente superior ni podrá atentar contra la independencia para ejercer las funciones específicas de los jueces, fiscales y defensores públicos. Si aún no se había presentado al proceso la acusación del fiscal, ¿en qué momento el Consejo de la Judicatura inició y tramitó esa sanción? ¿Quién la pidió? ¿Esa decisión preventiva no atenta contra la independencia de la Fiscalía? Gracias, Alfredo. Buenos días. En opinión de la Fiscalía General, en modo alguno podría afectar esa independencia de la Fiscalía. El Consejo de la Judicatura tiene unas funciones específicas y en el caso que usted menciona, las razones por las cuales el Consejo de la Judicatura suspendió al fiscal Timbalombo han sido ya explicadas por el Consejo de la Judicatura. Pero lo que quiero decirle, Alfredo, es que es cierto de que en los hombros de la Fiscalía y también en los hombros del Estado está la obligación jurídica de reconocer todos estos hechos y aclararlos. Por cierto, está ya pactada para el día 1 de febrero la reunión del fiscal general con las autoridades norteamericanas sobre este tema. Pero no solo hemos hecho esto, Alfredo. En el caso Odebrecht hemos avanzado significativamente con allanamientos. Perdón, Galo, sí. Sobre el caso de Odebrecht hablaremos después. Sigamos con el asunto de Petroecuador, porque hay varias cosas ahí. Bien. Porque lo cierto es que el reemplazante del fiscal Jacinto Tibán Lombo, el fiscal Juan Carlos Zúñiga, en 4 días leyó 13.700 páginas, cambió la acusación y la hizo tal como el presidente Rafael Correa por Twitter anunció que se debía hacer. La presidencia de la República es denunciante en este caso de acuerdo con la ley, es denunciante de cohecho, pero la Fiscalía es legalmente independiente para formular cargos. Ahora, al acusar a los familiares de los exfuncionarios públicos, ¿se espera que los exfuncionarios públicos confiesen para liberar a sus parientes? ¿La Fiscalía espera una cooperación eficaz? Alfredo,
El fiscal ha hecho lo que tiene en el expediente, no lo que se diga en los twitters por alto funcionario que lo mencione. Aquí el tema es técnicamente lo siguiente. Hay un delito de cohecho, se presume la existencia de un delito de cohecho. La Fiscalía acusó a los cohechadores y a los que presume son cohechados, pero adicionalmente se vinculó a las personas en cuyas cuentas se depositaron esos dineros. Esa es la teoría jurídica sobre la base del proceso penal que lleva el fiscal. Y por lo tanto, esa posición acusatoria de la Fiscalía responde fundamentalmente a los hechos indagados en este caso, ¿no? En su acusación, el fiscal señala como cabecilla de la red de corrupción a Capaya, a Carlos Pareja Yanuseli. Pero el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, indica que es el socialcristiano Carlos Pareja Cordero. En el argot de la mafia, el cabecilla es el capo di tutti i capi, la cabeza de todas las cabezas, el jefe de todos los jefes. ¿Hay ya elementos de convicción concluyentes para señalar quién es el jefe de todos los jefes en esta red de corrupción o se requiere investigar más todavía? Alfredo, me parece que esa categoría de quién es el capo de todos los capos no funciona dentro del sistema penal. Es decir, aquí hay autores y hay cómplices de estas actividades. Por lo tanto, a medida que avance el proceso, veremos pero cada un cabecilla, dicen que hay un cabecilla, un tesorero, un organigrama. Sí, pero precisamente hay una investigación, no esta, la de cohecho, sino otras investigaciones en donde estamos investigando la posible existencia también de una organización que ha actuado en estos casos. Y ahí veremos pues cada uno quién tiene su responsabilidad de mando, dirección o de ejecución. Al respecto, hay un cabo suelto que lo indique el asambleísta Cristian Viteri. Veamos lo que dice Cristian Viteri. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a utilizar eufemismos. Decimos corrupción antigua cuando deberíamos decir corrupción antigua y actual, pues. No es que las contrataciones de la refinería de Esmeraldas de más de 1.200 millones de dólares, la mayoría hechas bajo el régimen de giro específico del negocio, donde se integraban contratos a dedo, fue hecho hace 5 años, pues no es tan antiguo, pues de hace 5 años y lamentablemente de este régimen. Yo creo que hay que decir las cosas con claridad al país. Primero hay que dejar de utilizar eufemismos. Las coimas no son propinas, lamentablemente como se ha dicho por allí. Las coimas son sobreprecios y los sobreprecios son peculados. O sea, que ubicando a Carlos Pareja Cordero en la cadena de mando sería un consigliere, un conocedor de know-how. Pero esa gran contratación para la refinería en 5 años solo fue posible, como dice el asambleísta, por un marco jurídico que la permitía y que dependía de funcionarios de alto nivel en los que por lo menos habría una responsabilidad política al no haberse percatado en 5 años del mal uso de ese marco jurídico. ¿No es necesario completar la investigación en ese sentido antes de cerrar el caso ahora en el mes de enero? Alfredo, la calificación de una mala utilización de ese marco jurídico es justamente el proceso de investigación que está llevando adicionalmente a la Fiscalía la Contraloría General del Estado. Si la Contraloría General del Estado, con los informes que nos está presentando, establece que hubo una inadecuada aplicación del marco jurídico, pues esperemos que ese pronunciamiento se dé y mientras tanto prefiero no hacer especulaciones. Lo que sí es cierto es que estos temas de corrupción tienen un antecedente que es el que ha mencionado la función ejecutiva en cuanto al periodo en donde se inician estos problemas. Pero también es cierto que fue la propia función ejecutiva la que denunció estos hechos ocurridos en estos últimos tiempos. Pero además quiero decirle algo, ha sido la Fiscalía General del Estado la que a través de la asistencia penal de Panamá, en Panamá, encontramos todas las evidencias que hoy son parte del proceso. Es decir, eso no se puede negar, Alfredo, porque son evidencias concretas y demostrables. Si la Fiscalía no obtenía esa información en Panamá, le aseguro que este caso no habría avanzado a los niveles que ha avanzado actualmente. Justamente ese es el asunto, ¿no? De que la presidencia es denunciante y eso es legalmente factible y posible y está bien que lo haga porque es hecho producidos dentro de un organismo
de un órgano, de un ente conectado con la función ejecutiva. Pero en el caso de Petroecuador, Fiscalía señala que se han dado 24 procesos. Según el Código Integral Penal, artículo 278, el peculado se sanciona con prisión de 10 a 13 años. El enriquecimiento ilícito, artículo 279, prisión de 3 a 5 años. El cohecho, artículo 280, con prisión de 1 a 3 años, es el menos grave. Adicionalmente, lavado de activos, artículo 317, literal C, de 10 a 13 años cuando el delito ha sido cometido utilizando instituciones públicas, y también una multa equivalente al duplo de los activos lavados, además de la incautación. Entonces, ¿por qué estas velocidades diferentes en cerrar los casos más suaves de cohecho y enriquecimiento ilícito antes de las elecciones, mientras los de lavado de activos y peculado avanzan a menor velocidad? ¿Qué es lo que falta todavía? Alfredo, los casos que usted menciona sobre supuestos infracciones de menor cuantía avanzan más rápido porque los requisitos legales para esos casos son menores y por lo tanto, perdón, las evidencias o los indicios que tiene la Fiscalía le permite ya en estos casos formular cargos. Ahora bien, cada uno de estos temas están avanzando de acuerdo con la ley, de acuerdo a los impulsos que se van desarrollando en cada uno. Y usted ve que vamos teniendo resultados. Ahora, para que no se confunda la ciudadanía, si hay varios casos que a una persona se le imputa y se la sanciona por varios casos de estos, la pena que cumplirá será la pena mayor. Por lo tanto, me parece que no es... Es la mayor solamente. Hay en unos casos en donde la ley prevé la acumulación y en otros no. Veamos en cada caso qué pasa, si las exigencias de acumulación se cumplen o no, en qué casos y por lo tanto actuaremos en esa perspectiva. Pero el hecho cierto es que, y quisiera poner un ejemplo, el caso del exministro Raúl Carrión, hubo una sentencia de 3 meses porque la infracción que había los jueces establecido que existió era una vulneración al derecho de contratación. Y en ese caso no hubo un perjuicio al Estado. Sin embargo, hemos tenido otros casos en donde la Fiscalía evidenció ese perjuicio del Estado y ha aplicado penas hasta de 5 años, ¿no? Ahora, volvamos al caso Odebrecht. Tenemos una generación entera, 30 años de Odebrecht en el Ecuador. Pero la última se inicia en 2010, cuando Odebrecht fue rehabilitada como contratista del Estado. Y en 4 años, desde 2011 hasta 2015, suscribió contratos por un total de 3.267 millones de dólares frente a 1.452 millones de dólares en 20 años de partidocracia. Los delitos contra la administración pública son imprescriptibles solo desde la Constitución de 1998. Actualmente existen pruebas en la Fiscalía de Estados Unidos sobre los últimos 10 años, más allá que también se investiga en los años anteriores. Usted nos informaba al comienzo de que ya ha concretado la fecha de su visita al Departamento de Justicia. ¿Usted ha tenido antes alguna experiencia con el Departamento de Justicia en el caso del FIFA Gate, de colaboración? ¿Qué nos podría decir al respecto? A ver, en esto también es importante precisar los hechos, ¿no es cierto? El fiscal general del Estado es un funcionario público que representa en este caso, en el caso de la Fiscalía, al Estado en las causas penales. Por lo tanto, no puede salir y tomar un avión, ir a Washington y decir, buenos días, aquí estoy. No, eso no se puede hacer con un funcionario que va para una misión oficial. Este trabajo es un trabajo que lo ha hecho la Cancillería del Ecuador con nuestro embajador en Washington y las fechas y las audiencias están ya pactadas. Sí, he tenido experiencia con el caso del Departamento de Justicia en otros temas que me han llevado justamente a Washington para avanzar, no en estos casos, sino en otros, sobre todo vinculados a situaciones de violación de derechos humanos. Ahora, usted puede conocer antes de las elecciones las pruebas del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los sobornos de Odebrecht. Y aquí viene lo difícil. Si usted calla antes de las elecciones, será acusado de querer favorecer a alguien. Y dará lo mismo que hable o que no hable, porque puede ser peor no hablar. Porque entonces se especulará de que es alguien del gobierno.
Y si habla después de las elecciones, se podrá decir que favoreció al que ganó o que perjudicó al que perdió. Palo porque bogas y palo porque no bogas. ¿Cuál será su decisión como operador de justicia antes que como árbitro de las elecciones? Alfredo, yo no soy árbitro de las elecciones, la Fiscalía no participa en el proceso electoral. Todos los días escuchamos a los candidatos hacer opiniones sobre temas relacionados a la Fiscalía. Pero esos temas están en la órbita de la política y no en la órbita de la Administración de Justicia. Por lo tanto, para nosotros esas opiniones son respetables, solo las observamos, pero no más que eso. Ahora bien, si los Estados Unidos entrega esa información, el país tiene que saber que esa información será presentada. El propio presidente de la República ha insistido que esa información se presente. El trabajo de la Cancillería, que es de la función ejecutiva, ha sido precisamente para concretar la cita con el Departamento de Estado para que esa información se dé. Por otro lado, estamos trabajando en otras esferas que nos permita justamente obtener la información que el país demanda. De tal manera que esto no está, la información que se provee no es en función del proceso electoral. La información que se provee es en función de la obtención de la misma a los expedientes. Carlos Chiriboga, fiscal general del Estado. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted. Buenos días. Estefi. Son las 7 de la mañana con 17 minutos, tiempo de ir a una pausa. Cuando regresemos de nuestros estudios de Guayaquil estará María de Lourdes Alcíbar, la esposa de Guillermo Lasso, candidato a presidente de la República por la alianza Creo-Suma. Vamos a hablar sobre el rol de la primera dama junto al primer mandatario en la esfera familiar y en la administración pública. Quédese usted en nuestra sintonía. Cuando votamos en función de los valores y de los estereotipos culturales, lo que determina cómo votamos es el modelo que se activa para nuestra comprensión de la política en ese momento. Lo dijo George Lakoff, filósofo estadounidense. María de Lourdes Alcíbar, esposa del candidato presidencial por Creo, Guillermo Lasso. Bienvenida a Contacto Directo y gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Estefi, por la invitación. Estoy feliz de estar aquí en Ecuavisa con ustedes y con todos los amigos en el Ecuador. Usted ha estado vinculada desde muy joven a fundaciones, organizaciones de ayuda social, la Fundación Casa de la Misericordia, fue presidenta, de hecho, de una fundación que trabaja como un centro de apoyo para la familia en crisis. ¿De qué manera espera poner en práctica esas experiencias si su esposo llega a ser el próximo presidente del Ecuador? Sí, he sido parte de muchas instituciones, muchas fundaciones dedicadas al tema de la familia y en verdad me encanta. Yo obviamente que lo ayudaré a Guillermo donde me necesite y ahí estamos juntos como siempre lo hemos estado y más aún en esta labor que nos toca. Estamos felices de poder hacerlo y ayudar a tantos en el Ecuador. Yo revisaba que en muchos de los proyectos que usted se ha vinculado están vinculados a este tema de la familia. De hecho, estuvo en el 2016 conduciendo un segmento en un programa de televisión, Las Cartas al Pan Nuestro, en el que tengo entendido lo que hacían era recibir cartas también de personas que se encuentran con algún tipo de conflicto personal, familiar, e intentan aconsejar, servir como un apoyo para las familias en crisis. ¿Cuál fue su interés por vincularse en este tipo de programas o proyectos? Bueno, Estefi, yo creo que todo ser humano tiene la convicción para poder ayudar a todos los que lo necesiten. Y en este caso para mí me mueve el ser cristiana, el ser católica y realmente poder servir a la comunidad y eso fue. O sea, para mí lo más importante que hay en esta vida es tener valores, principios y es lo que en una familia, a través de una familia, es lo que se puede llevar adelante para que todos dentro de esta familia puedan salir y puedan compartir con todos, vivir sanamente, felices. Ese es el punto. Yo creo que todo ecuatoriano, toda familia quiere ser feliz. Bueno, ya que le dan importancia al tema de la familia, en nuestro país, por mandato presidencial, se creó el Plan Familia Ecuador, que ejerce la rectoría en temas de prevención de embarazo adolescente, pero que tienen un enfoque de familia. La idea fue trabajar con ministerios de salud, de educación,
programas multisectoriales para recuperar el rol protagónico de las familias, programas de reposicionamiento de la familia. ¿Le parece que esa es una buena iniciativa? ¿Cree que es importante reforzar este tipo de programas? Claro, Estefi. Por supuesto que es muy importante reforzar todo el tema de lo que es la familia. Creo en la familia, creemos en la familia con Guillermo. Hemos constituido, gracias a Dios, una familia común, puede ser, pero a modo nuestro es, hemos hecho de nuestra familia un hogar donde podemos, nuestros hijos, todos vivir en libertad. Y vivir y crecer como personas, que es lo más importante. Definitivamente que sí lo haremos. Bueno, y ya que ven importante reforzar el tema de la familia, ¿a través de qué proyectos o iniciativas podrían hacerlo? ¿Qué otros objetivos se han planteado en cuanto al rol que debería desempeñar la esposa de un presidente? En los últimos años usted ha tenido la oportunidad de reunirse también con movimientos de grupos, de mujeres. ¿Qué demandan en medio de la importancia de visibilizar el rol de la mujer, de su participación en el mercado laboral, pero también en el tema de la familia? Todo lo que vaya a hacer Guillermo juntos, yo estaré allí con él para poder de alguna manera dar todo de mí para poder servir a todos los grupos sociales que tanto lo necesitan. En todos los recorridos con Guillermo lo que hemos visto son los problemas de las madres adolescentes, de los niños con problemas de drogadicción. Hay mucho todavía por hacer en el Ecuador y creo que en este gobierno del cambio de 1 millón de empleos, que es el gobierno verdadero, del verdadero cambio de Guillermo Lasso, creo que vamos a poder hacer mucho, Estefi, por el Ecuador, que tanto lo necesita, por tantos hermanos que están sufriendo y justamente hay tanto desempleo. Hay que mejorar mucho en la parte laboral, en el tema de valores. Yo pienso que todo va inmerso en lo mismo y pienso que vamos a hacer una gran labor. Bueno, a usted de hecho la vemos acompañando constantemente a su esposo en los recorridos de campaña, lo hizo también en la última contienda electoral. Si Guillermo Lasso llega a ser presidente, ¿cree que es importante el rol que debe desempeñar usted como esposa del presidente o primera dama? Claro, Estefi, por supuesto. Pienso que todo el Ecuador necesitamos esto, de ver a esta imagen de esposo y esposa como la familia que en verdad nosotros amamos y queremos ver que nos representen. Nosotros lo haremos y yo considero que es muy importante este rol, una misión donde no es algo diferente, siempre estamos juntos. Es algo natural que estemos físicamente juntos, pero aparte que pueda yo ser el apoyo, el soporte y donde quiera que necesiten hombres y mujeres de nuestra patria, pues ahí estaré junto con Guillermo para poder lograr todo el cambio que se necesita. Tienen 5 hijos, 5 nietos. La familia ya pasó por una campaña electoral para las elecciones en el 2013. ¿Cómo apoyó la familia el hecho de que Guillermo Lasso quiera correr nuevamente para la presidencia en el 2017? ¿Qué tan difícil ha sido para la familia también adaptarse a los aplausos, pero también a los ataques, los sinsabores de la política? Para nosotros ha sido un sacrificio grande porque, como creo muchos conocen, nosotros no somos una familia de vivir hacia afuera. Hemos tratado de vivir nuestro núcleo familiar muy unidos, tratando de hacer sólida esta relación y obviamente con toda la familia ampliada. Nosotros somos muy familiares y claro que ha sido difícil, pero cuando Guillermo nos los planteó la primera vez y luego pues cuando ya se definió que él quería ser candidato y correr, porque él lo más lindo que tiene es que él piensa en el país, en cada uno, no en él. Él todo esto, con toda la experiencia, con toda la vasta experiencia, ha sacado adelante de la crisis a muchas empresas que las ha devuelto, con nada se ha quedado y pues camina libre por el país. Pienso que eso es para nosotros la mayor garantía de haberlo apoyado y saber que él va a ser el mejor presidente que pueda tener el Ecuador. Eso yo sé que es su meta y nosotros estamos apoyándolos, nuestros hijos, yo, tenemos una familia maravillosa,
5 hijos que los amamos con locura, a nuestras nueras maravillosas, nuestros hijos, nuestros nietos que nos han dado estos hijos tan bellos, realmente todos los apoyamos. Usted tenía 19 años más o menos cuando se casó con Guillermo Lasso, había terminado sus estudios en el colegio, apenas no pudo acabar o hacer la universidad. ¿Cómo se conocieron? ¿Se casaron jóvenes también? Sí, nos conocimos muy jóvenes. La verdad es que yo lo conozco a Guillermo desde los 14 años, han sido 40 años ya el 21 de enero, desde que fuimos enamorados y en verdad nunca me ha defraudado y creo que así será para ustedes, todos los ecuatorianos, para ustedes, amigos ecuatorianos, créanme que no los va a defraudar. A mí no me ha defraudado, el amor es incondicional en nosotros y él tiene ese amor por servir a la patria. Para terminar, un mensaje que quisiera compartir con la ciudadanía. Yo le quisiera decir a todos nuestros amigos ecuatorianos, algunos de los que me han visto ya en el Pan Nuestro, decirles que en verdad de corazón, voten con toda la confianza por Guillermo Lasso, por El Cambio, por Creo, la lista 21-23. No se van a arrepentir, él va a hacer del Ecuador un Ecuador de prosperidad. Un abrazo grande y todo el amor de todos nosotros. María de Lourdes Alcíbar, esposa del candidato presidencial por Creo, Guillermo Lasso, gracias por habernos acompañado aquí en Contacto Directo. Gracias a ti, Steffi, y un abrazo a todos. Tiempo de hacer una pausa. Cuando regresemos estará Vilma Andrade, candidata asambleísta nacional por la Izquierda Democrática. Amplia propuesta de legislación del Acuerdo Nacional por el Cambio que agrupa a la Izquierda Democrática, a Pachacutic y a Unidad Popular. Regresamos para analizarlo. Quédese usted en nuestra sintonía. Continuamos con las entrevistas a los candidatos a asambleístas nacionales, 7 preguntas y un mensaje al electorado. 1 minuto para responder cada pregunta. En sus pantallas aparecerá un reloj con la disminución del tiempo y concluido este se termina el audio. Es mandato constitucional de los asambleístas legislar y fiscalizar. Vilma Andrade, candidata asambleísta nacional por la Izquierda Democrática. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días Alfredo, un gusto pues volver aquí a Ecoavisa después de que Izquierda Democrática retornara a la vida jurídica, un largo proceso de refundación en el que me cubo el grato honor de estar al frente. Bueno, comencemos. El plan de gobierno de Paco Moncayo prevé la reforma normativa necesaria para viabilizar el cambio en el país y devolverle la institucionalidad y la posibilidad de crecer en cuanto a empleo. En el sector privado propone reformar Código del Trabajo, Ley para Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, Ley para Promoción del Trabajo Juvenil y Regulación de la Jornada de Trabajo y Seguro de Desempleo, y también Ley para Defensa de los Derechos Laborales. ¿Cuáles son los puntos principales de esta reforma? ¿Se darán a través de una sola ley reformatoria? Bueno, ahí, como usted había mencionado, son varias normas que implican reformas puntuales. Nosotros creemos que definitivamente el Ecuador deben ser las leyes para facilitar la vida de las personas. Y en este momento, ya en la aplicación de las mismas, estamos viendo que desgraciadamente muchas han logrado nada más frustrar el trabajo, por ejemplo, de los emprendedores. Los emprendedores necesitan desentrañar ese sistema burocrático que oprime al emprendedor, que no le permite realmente trabajar, y el Código Laboral por eso requiere reformas puntuales. Nosotros hemos hablado también de la reforma a varias leyes, por ejemplo, como la Ley de Educación Superior, que necesita realmente permitir a los estudiantes que puedan en un futuro escoger su profesión, y por ahora esa se ve frustrados sus sueños, frustrados sus anhelos, porque la norma no ha entendido que se requiere el fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica. Respecto a los servidores públicos, también proponen reformar la Ley de Servicio Público. ¿En qué sentido? Bueno, nosotros hablamos del gobierno de los honestos, es decir, que aquellos funcionarios que han sido determinados o señalados o sentenciados en actos de corrupción no puedan volver a ser funcionarios públicos. Esto amerita una reforma a la LOCEP. Nosotros creemos que funcionarios como Carlos Pareja y Anuseli, que si así se lo determina, no pueda volver a intervenir en un
en otro gobierno. Por ahora la inhabilidad es política, es decir, no pueden participar en participación política, ser candidatos. Nosotros creemos que eso no es suficiente, sino que tampoco puedan ser funcionarios públicos nuevamente, y de esa manera garantizar que aquellos funcionarios que muchas veces quedan en la impunidad, y que eso es el valor más determinante que permite que se sigan ocasionando actos de corrupción, y por eso vamos a la reforma puntual de la LOCEP. Sobre seguridad social, la propuesta comprende ley de seguridad social, ley de fortalecimiento a los regímenes especiales de Fuerzas Armadas y Policía, ley de personal de las Fuerzas Armadas y ley del BIES, Banco del IES. ¿Serán nuevas leyes o solo reformas? Bueno, para la seguridad social nosotros consideramos que tiene que ser una nueva ley que garantice las prestaciones y pues los servicios de la seguridad social. El Seguro Social es una de las instituciones fundamentales para el quehacer democrático del Ecuador, y desgraciadamente ahora vemos que en una reforma que realizaran ya el gobierno no le paga, no le da el 40% para el que garantiza no solamente las prestaciones y los servicios, sino que también le permite una seguridad a futuro a la institución. Creo que hay que ir a una reforma, a una nueva ley de la seguridad social. Nosotros ya la tenemos preparada, y precisamente también que garantice tanto las prestaciones y servicios del ISFA y del ESPOL, que Paco Moncayo lo ha dicho. Esas entidades tienen que ser fortalecidas. Nosotros creemos en el fortalecimiento de las instituciones, y que el Seguro Social no puede ser ese ente que... Respecto a los gobiernos autónomos descentralizados, la propuesta es reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD, y la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelos, que fue recientemente aprobada. ¿Qué se suprimirá? ¿Qué se agregará para fortalecer a los gobiernos autónomos? Primero, señalar que es competencia por ahora exclusiva de los municipios la dotación de agua potable y alcantarillado. Pero hemos podido evidenciar que 3,5 millones de ecuatorianos no tienen ese servicio. Y claro, el presidente de la República, los funcionarios de gobierno se lavan las manos diciendo que esa es una potestad de los municipios. Pero eso es no entender que las municipalidades no tienen, los cantones, los municipios pequeños no tienen la capacidad operativa, técnica y peor económica para emprender en estas obras. Paco Moncayo ha dicho que además eso va a permitir el uso intensivo de mano de obra, que estos proyectos puedan ser desarrollados en inicio, sobre todo con los préstamos internacionales que se pueden conseguir a través del Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos, créditos para hacer los sistemas de captación de agua, las represas de agua potable, que permitan dotar de estos servicios a los pequeños municipios, pero también de esta manera garantizar. El plan además promete derogar la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley para evitar la ilusión del impuesto a la renta, la Ley para el equilibrio de las finanzas públicas, la Ley que regula los servicios de atención integral de salud prepagada, y a las de seguros que oferten cobertura de seguros de asistencia médica. Aquí la alternativa, ¿cuál es? ¿Que vuelvan a regir las leyes anteriores? Sí, en algunos casos sí, tendría que volverse a regir, porque ya en su aplicación nos estamos dando cuenta que esas normas realmente no están cumpliendo su misión. Sin embargo, en otros casos hay unas reformas profundas para que permita, por ejemplo, la ley de datos públicos. En esa usted está viendo que definitivamente amparados en esa ley no hay transparencia. Nosotros no podemos, ningún ciudadano no puede ingresar a los registros del Consejo Nacional Electoral a ver si uno es afiliado o le afiliaron en esos procesos incorrectos que se dieron en ese organismo, si están afiliados o no a un partido o una organización política. Amparados en eso, no nos dan la transparencia realmente de información. Y en otros casos creemos fundamental que sean unas leyes que se trabajen a nivel participativo, que podamos tener a los beneficiarios o afectados de la ley siendo parte del proceso de construcción de una ley por el momento. Para fiscalización, ¿cuál es la propuesta? Bueno, dos propuestas
profundas que nosotros las estamos denominando. La primera, el informante cívico, porque creemos que tenemos que traer a los peces gordos. Esto permite que aquel funcionario, que aquel ciudadano que cayó en presión de un funcionario corrupto para hacerse acreedor de un contrato, pueda proceder a realizar una delación sin ser parte del proceso, manteniendo su reserva, ser inimputable, poder decirnos a los ecuatorianos en dónde y a quién, si fueron testaferros, entregó los recursos. Esos recursos deben ser recuperados, formados un fideicomiso y pues ayudar, aportar a los proyectos de emprendimiento familiar. Pero también creemos que en la ejecución presupuestaria está determinado cuál ha sido una acción, no solamente que se han llevado los dineros, sino también que hayan sido irresponsables en llevar adelante los proyectos, los planes y propuestas que están contemplados. Un plan legislativo tan ambicioso desborda al Acuerdo Nacional por el Cambio que agrupa a Izquierda Democrática, Pachacuti y Unidad Popular. Necesitan una mayoría difícil de conseguir. ¿Piensan conseguirla con una canasta tan amplia de ofertas que atraiga a las otras bancadas? Nosotros hemos podido ver que se puede conciliar definitivamente. Yo estuve en el último Congreso Nacional y pude hacer cambios, por ejemplo, en la ley de presupuestos, para que permita que uno de los elementos para la distribución a los gobiernos autónomos descentralizados sea la eficiencia administrativa, porque antes solo era territorio, era población, y los municipios y los alcaldes no hacían las obras de infraestructura básica para librarse, en definitiva, para seguir teniendo fondos, mayores fondos. Nosotros incidimos con acuerdos con las diferentes bancadas. Hice igual la reforma a la ley de personal de las Fuerzas Armadas, estando con un gran bloque de sociedad patriótica, y logramos el cambio para que los hombres puedan circular libremente sin la libreta militar. Entonces sí hay posibilidades de conciliar en un cuerpo colegiado, así tiene que hacerse, y sobre todo creo que en muchas de las normas, en muchas de las reformas planteadas, vemos que hay... Para concluir, un mensaje de la ciudadanía. Bueno, decirles que nosotros con Paco Moncayo estamos llevando esas frustraciones de las madres al ver que sus hijos no pueden llegar a la universidad, que no tienen acceso a la universidad, que nosotros vamos a fortalecer la educación técnica y tecnológica. También llevamos la voz de los emprendedores que por ahora no se les permite trabajar libremente. Igualmente tengo la propuesta sobre la base de que el Ecuador es uno de los países más altos en la telefonía celular, más caro que Canadá, que Estados Unidos, que Paraguay, que Chile. Podamos hacer la reforma a la ley de comunicaciones para que todos los ecuatorianos tengamos minutos de celular más baratos. Nosotros creemos realmente en que que este proceso electoral debe ser de propuestas, de ideas, y no llevarlas a cabo de confrontación. Paco Moncayo es el único candidato que puede ganarle al continuismo en una segunda vuelta. Por eso pedimos a todos ustedes que voten por Paco Moncayo y las listas 12. Wilma Andrade, candidata por la Izquierda Democrática, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi. Muchas gracias. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Nos vemos mañana.